2018 marks 40 years of partnering with people to reach their God potential. Much has been done, but there is much more to do. The time has come for us to rebuild, to prepare the way for the next generation and for the next 40 years. We're excited about updating and renovating our environments at every one of our campuses. Our Lima campuses, specifically our newest campus in Barranco, will develop their youth and children's areas as well as expand their reach through television, impacting the 9 million Lima residents. Let's continue to protect, to promote, and to proclaim the vision God has given us to partner with people to reach their God potential and impact our world for good. Muy bien. Es un placer ver a todos hoy día. Estoy alegre que estén aquí. ¿Saben quién es? Luciano Pavarotti. Es un cantante famoso. Mientras investigaba esta semana, ¿saben cuántos discos vendió? Él ya falleció. ¿Saben cuántos discos vendió? 100 millones de discos. Eso es asombroso. Para los que son de la generación del milenio, tendrán que preguntar lo que un disco es. Es mucho. Lo que quería compartir, puede que no sepan esto, como estamos en el Mundial, hubo una época cuando Pavarotti pensó sobre ser un futbolista profesional. Supuestamente era bueno jugando. Cuando lo miro a él, no pienso en fútbol, pero es la verdad. Hubo un hombre que vio potencial en Pavarotti y se convirtió en su mentor. Él fue a la escuela y cuando regresó de la escuela le hizo una pregunta bien importante a su papá. Esta es la pregunta, se las voy a leer. Dice, al graduarme le pregunté a mi papá, ¿debería ser maestro? En otras palabras, ¿debería enseñar música o ser cantante? Él respondió con algo que se ha quedado conmigo toda mi vida. Esto es lo que su papá dijo. Luciano, si tratas de sentarte en dos sillas, te caerás entre ellas. Para la vida, debes elegir una silla. Creo que esa es una declaración increíble, por eso puse un par de sillas aquí. ¿Alguna vez ha habido un momento en tu vida donde te encuentras sentado en la grieta? Stephanie y yo fuimos en un viaje misionero a Cuba hace años. Ellos tienen camas bien angostas. Lo que hicimos fue juntar las camas, pero después de un tiempo encuentras la grieta y te caes entre las camas y te quedas así. Eso es básicamente lo que el papá de Luciano dijo. Mira, si tratas de sentarte entre dos sillas, si tratas de hacer más de una cosa, terminarás sin hacer nada. En la vida tienes que elegir la silla en la que te vas a sentar. Esto es lo que Pavarotti dijo al final de su vida. Miren lo que dijo. Esto fue en el 2007. Elegí uno. Me tomó 7 años de estudio y frustración antes de hacer mi primera apariencia profesional. Me tomó 7 años más para llegar a la Ópera Metropolitana. Y ahora pienso, ya sea montando ladrillos, escribiendo un libro o lo que sea que elegimos, deberíamos comprometernos a eso. El compromiso es la clave. Elige una silla. Creo que la misma idea es lo que vemos en Nehemías 7. Si no has estado con nosotros, estamos en una serie sobre Nehemías. Nehemías es un hombre que estuvo en el palacio de Persia. Persia fue un poder mundial. Unos amigos de él vienen y él les pregunta sobre Jerusalén. Porque Persia había permitido a algunos de los cautivos de Babilonia regresar a Jerusalén. Les pregunta, ¿cómo les va? Sus amigos dicen, está mal. La muralla sigue destruida, hay basura en las calles. Esto abruma el corazón de Nehemías. Lo interesante es que había estado así por más de 100 años. Por alguna razón Dios tocó su corazón, le dio una perspectiva diferente.
Empieza a orar sobre eso. Por meses ora sobre qué hacer, cómo hacerlo, y surge una oportunidad, pero debe arriesgarse y lo hace. El rey abre una puerta de oportunidad para que Nehemías vaya a Jerusalén. Los primeros 6 capítulos se tratan sobre liderazgo. Si lideras una familia, un negocio, si lideras de alguna manera, debes estudiar esos 6 capítulos porque se tratan sobre cómo terminar un proyecto, cómo lidiar cuando alguien va en contra tuya, cómo lidiar con chismes, cómo lidiar con cosas negativas. Todo eso sucede en los 6 primeros capítulos. Después, algo increíble sucede en el capítulo 7. Terminan la muralla. Les toma 52 días y después tienen un problema. Le mostraré el problema. Está en su programa, sáquenlo. Nehemías 7:4 dice: en ese tiempo, la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada. En otras palabras, tenían la muralla construida, el templo construido, pero no tenían personas. ¿De qué sirve una muralla si no tienes personas? Continúa. Y tal vez la razón que no tenían personas es porque ninguna de las casas se había reconstruido. Si van al capítulo 11, no lo puse en su programa, lo pondrán en la pantalla, pueden ver cómo poblaron la ciudad. Los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. Mediante los sorteos sagrados eligieron a una 10ª parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín para que vivieran allí también. Mientras que el resto siguió viviendo donde estaba, y el pueblo elogiaba a todos los que se ofrecían para reubicarse en Jerusalén. Lo interesante al leer esto es, cuando escuchas a los eruditos, ellos dicen que este pedir de Nehemías fue el más grande. En otras palabras, lo que le pedía al pueblo hacer al venir a Jerusalén es lo más desafiante que les había pedido hacer hasta ahora. Es increíble porque les pidió cuidar, construir, les pidió que den, que protejan, les pidió hacer muchas cosas para que completen la muralla, pero nos dicen que esto es lo que iba a tomar el mayor compromiso y sacrificio. No reconstruir la muralla, sino vivir en la ciudad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es tan importante preguntarles, ¿quieren vivir en la ciudad? ¿O pueden venir a la ciudad? ¿Eliges entregar tu vida a eso? Primero, fue un sacrificio financiero, porque la mayoría de las personas eran granjeros. Así es como se ganaban la vida. Así es como hacían dinero. Ahora Nehemías les pide que entreguen su vida a Jerusalén y que se muden en la ciudad, pero no hay negocios en la ciudad. Así que tendrán que empezar desde el principio. ¿Puede imaginarse tener esa conversación con su familia? Nos mudamos a la ciudad. ¡Woo! ¿Qué vamos a hacer para ganar dinero? No lo sé. Tendremos que construir un negocio. Vamos a tener que empezar de cero. Así que fue un sacrificio muy grande mudarse a la ciudad, porque significaba empezar de nuevo financieramente, pero también socialmente. Todos sus amigos, recuerden que no fue hace mucho que estaban en Babilonia y que fueron cautivos. Recién habían regresado, tuvieron sus familias en sus granjas, tenían amigos, los hijos tenían amigos, iban a la escuela. Dejar todas estas cosas para ir a la ciudad y empezar de nuevo. ¿Alguna vez se han mudado así, especialmente en un área urbana, donde hay muchas personas, pero son personas que no conoces? Hay muchas cosas y actividades, pero no sabes cómo es que encajas en esto. Y en verdad no tienes a quién llamar o con quién hablar porque estás solo. Eso es lo que ellos tenían que sacrificar. Tenían que estar dispuestos a dejar su red social para mudarse en la ciudad. Y encima, es mucho trabajo. Las calles en la ciudad aún tenían basura. La ciudad seguía sucia. Se estaba desmoronando por la destrucción hace 100 años. El templo y la muralla estaban construidos, pero las casas no estaban construidas. Los negocios y las escuelas no estaban construidas. Así que se van a mudar a la ciudad sin una base financiera, dejando a todos sus amigos y encima tienen que hacer todo ese trabajo. Tienen que construir la casa, la escuela, todo lo que necesitan tiene que ser construido. Y por último, ¿dónde creen que serán atacados? ¿En el campo o viviendo en la ciudad? En la ciudad.
Por eso reconstruyeron la muralla, para proteger y dar influencia. Ahora Nehemías dice, este es el sacrificio que les pido. Vengan a la ciudad, sé que tendrán que empezar de nuevo financieramente, sé que tendrán que hacer nuevos amigos y sé que será difícil y es posible que nos ataquen. Es el lugar más probable de ser atacado. Entonces, ¿por qué lo harías? ¿Por qué estos judíos se mudaron? ¿Por qué se ofrecieron como voluntarios para ir a Jerusalén? Una razón es porque Jerusalén es única, es diferente de todas las ciudades del mundo. Los académicos a menudo hacen la pregunta, ¿por qué fue construida Jerusalén? No está cerca al agua y no está en una ruta comercial. Es por el templo. El templo es lo que hizo Jerusalén diferente de las otras ciudades. El resto de las ciudades en esa época tenían templos, pero Jerusalén tenía el templo, solo tenía uno. Ese templo era el centro de todo. Todas las finanzas eran hechas en el templo. Si tenías deudas, toda la información sobre el crédito era guardada en el templo. Todos los eventos sociales eran en el templo. La rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva, todas envueltas en el templo. La vida estaba centrada en el templo. Les quiero mostrar una foto de Jerusalén durante la época de Jesús. La pondrán en la pantalla. ¿Ven el edificio al frente? Ese es el templo. ¿Ven cuánto más grande es que todo lo demás en la ciudad de Jerusalén? Les voy a mostrar cómo lucía Jerusalén en la época de Nehemías. ¿Lo ven en la parte de arriba? Ese es el templo. Jerusalén no es una ciudad con un templo. Jerusalén es un templo con una ciudad. Todo fue hecho bajo la sombra del templo. En otras palabras, tus amistades, tu negocio, tu familia, todo fue hecho en la presencia de Dios. Porque Dios moraba en el templo. Y era una aventura, había emoción en eso. Vinieron a Jerusalén porque todo lo que hacían lo iban a poder hacer y experimentar en la presencia de Dios. Decían, puede que requiera unos sacrificios, pero estoy con esto y estoy más que dispuesto a hacerlo. Me pregunté, ¿cuál es la mejor manera de darles un ejemplo? Pensé, el matrimonio. Si has estado casado, sabes que el matrimonio requiere sacrificio, ¿no es así? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hay alguien que está casado? Hasta iría un poco más lejos. Los hombres son los que sacrifican más. Caballeros, ¿pueden decir amén? ¿Qué creen, chicas? ¿Son los hombres los que sacrifican más? No solo voy a hacer esa declaración, se las voy a demostrar. La manera que se las voy a demostrar es haciéndolos recordar el día de su boda. Hay dos personas en la boda, el novio y la novia. ¿Hay alguien que sepa que el novio está ahí ese día? ¿Cierto? No se llama el día de él, es el día de ella. ¿Quién toma todas las decisiones sobre ese día? Es la novia, ¿no es así? ¿Quién decide? Quien el novio invita es determinado por la novia. Les mostraré mi primera evidencia. Es el vestido de boda. Tengo el vestido de boda de Stephanie. Es brilloso y... ¿Saben cuánto cuestan estas cosas? ¡Ay, Dios mío! Hoy en día cuestan miles de dólares. Miles. Dije miles de dólares. Y no solo lo escogen, tienen que buscarlo por todas partes. Tienen que cubrir muchos kilómetros. ¿Cuánto se prueban? Se lo prueban, se lo quitan, se lo prueban. Durante los últimos 29 años, hemos llevado esto a todos los hogares donde hemos vivido. Por 29 años, esto ha estado en nuestro closet. Mientras que yo alquilé un smoking por $40. ¿Quién sacrifica?
Nadie sabe nada sobre lo que yo usé ese día. Y el anillo. ¿Qué reciben las mujeres en el anillo? Reciben diamantes. Son brillantes, algunos son grandes. Van a comprarlo, tienes que ahorrar. Es caro y brilloso, es importante. ¿Han visto el anillo de los hombres? El mío creo que costó $50 bañado en oro. Cambiaba el color de mi dedo cuando lo usaba. Piénsenlo. ¿Y cuál es el dicho? Los diamantes son el mejor amigo de las mujeres. ¿Quién es el mejor amigo del hombre? El perro. Y lo castramos para que no hagan más. Sacrificio. Lo último que quiero compartir es, toda boda tiene bellas decoraciones y el centro de la boda es la torta. Les voy a mostrar una foto de una torta de boda. Miren todos los pisos, creo que hay 8 o 9 pisos en esa torta. Se pueden dar cuenta que la persona que lo hizo pasó mucho tiempo haciéndolo. Es hermoso. Ahora les voy a mostrar la torta del novio. El pastelero ni siquiera escribió la palabra. Fueron a la tienda y compraron la cosa con la que escriben en la torta. Les cuento. Hace 29 años, el 15 de julio, cuando Stephanie y yo nos casamos, las puertas se abrieron en la iglesia de Finch Baptist Church y Stephanie salió con este vestido. No la había visto hasta ese momento. No me pregunté, ¿cuánto costó? No. Eso no es lo que pensé. Lo que pensé fue, wow, voy a pasar el resto de mi vida con esa mujer. Seremos una familia, saldremos de vacaciones, experimentaremos lo bueno y lo malo juntos. Estuve asombrado. Eso es exactamente lo que sucede en el quinto siglo. Estos judíos dicen, ¿sabes qué? Mudarse a Jerusalén es un sacrificio, pero podremos vivir en la presencia de Dios. Poder vivir en su presencia vale la pena cualquier sacrificio que hagamos. Ahora, lo bueno es que no tienes que ir a Jerusalén para estar en la presencia de Dios. El muro de los lamentos es el único que queda del templo. En el Nuevo Testamento, Pablo dice algo interesante. Lo puse en su programa. Es 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el... ¿Cuál es la próxima palabra? Templo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. En otras palabras, nosotros como cristianos, los que han investigado las declaraciones de Dios y creen que Dios es quien dice ser, ponemos nuestra fe, descansamos en Él, podemos vivir la vida en su presencia. Es como vivir en Jerusalén. Dios vive en el templo, el Espíritu Santo, nuestro matrimonio, negocio y nuestros trabajos son hechos en la presencia de Dios. Pero tenemos que entregar nuestra vida a eso. Tenemos que elegir la silla. Lo mismo que Nehemías le pidió a su pueblo, elige, escoge la silla, entrega tu vida a Jerusalén y nunca serás igual. Dios nos pide lo mismo a nosotros. Nos pide elegir la silla, entregar nuestra vida a algo. No solo es ser un cantante famoso. La presencia de Dios es algo que es vivido a través de nosotros cuando entregamos nuestra vida a eso. Les daré un ejemplo. Estaba leyendo un libro por John Ortberg, se llama Tantos destinos a dónde ir. En el libro habla sobre un artículo que estaba en la primera página del periódico de San Francisco. Era la historia de Linda Wilson Allen. ¿Saben lo que ella hizo? Conducía el autobús número 45. Era conductora de autobús de la ciudad. Ella eligió entregar su vida a eso. Año tras año, ella, Linda Wilson Allen, hizo lo que otros no hacían.
Ella fue amable y hablaba con las personas cuando subían y bajaban del autobús. Cuando empezaba a conocer a sus pasajeros, cuando llegaba al paradero del autobús, si ellos aún estaban ahí, ella los esperaba. Después recuperaba el tiempo en su ruta. Empezó a desarrollar una relación, empezó a importarle a las personas que subían en su autobús. Un gran ejemplo es una mujer llamada Ivy. Ella tenía como 80 años. La dejaba para que haga sus compras. Cuando regresaba para subirse en el autobús, las bolsas eran muy pesadas. Así que Linda se bajó del autobús, la ayudó a subir sus bolsas en el autobús y a bajarlas del autobús. Esto es lo que Ivy dijo. Es citado en el artículo. Llego al paradero del autobús. A veces pasan 2 o 3 buses, pero los dejo pasar para subirme en el autobús de Linda, porque me ha impactado de esa manera. Hubo otra mujer llamada Tania. Tania recién se había mudado a la ciudad y no sabía qué hacer, no tenía amigos. Linda la vio cuando estaba en la estación de autobuses, así que se le acercó y habló con ella para averiguar su historia. Porque estaban cerca del Día de Acción de Gracias, ella invitó a Tania a su casa para que pase el Día de Acción de Gracia. Como resultado, ahora son mejores amigas. Quiero que piensen sobre conducir un autobús. No es fácil de hacer. ¿Alguna vez han estado cerca de personas? Las personas se vuelven gruñones, especialmente en camino al trabajo, cuando están tarde, cuando las cosas no les van bien, cuando el autobús se malogra, cuando hace calor, cuando están sentados al costado de alguien que da un poco de asco. Todas estas cosas están sucediendo alrededor de Linda y ella tiene todo el derecho de ser como el resto de los conductores. Pero es diferente. Le preguntaron, ¿por qué eres diferente? ¿Cómo desarrollas esta actitud? Esto es lo que ella respondió. Preguntaron, ¿cómo es que ella tiene esta actitud? Dice, su humor es establecido a las 2:30 de la mañana cuando se arrodilla para orar por 30 minutos. El periódico dice, estas son las palabras de Linda Wilson Allen, hay mucho de qué hablar con el Señor. Continúa y dice, cuando llega al final de su ruta, siempre dice, eso es todo, cuídense. Les dice a sus pasajeros que los quiere. ¿Alguna vez un conductor de autobús te ha dicho, te quiero? Eso puede ponerse un poco raro, no lo sé. Las personas les traen regalos durante las fiestas, les gustan las chalinas, así que le traen chalinas. En otras palabras, ella ha elegido una silla y la presencia de Dios es expresada a través de ella. Ella hace una diferencia. Esto es lo que Dios nos llama a hacer. Elegir. Les pregunto, ¿han elegido? ¿Has entregado tu vida a algo? Hay muchas sillas para elegir. Es tentador sentarte por un rato solo para decir, ¿sabes qué? Ese trabajo de ahí se ve más interesante. Esa relación de ahí puede ser un poco más divertida. Elegir una silla y comprometer tu vida a eso. Ahora, Nehemías hace cosas interesantes en el capítulo 7. La mayoría del capítulo 7 es una genealogía. Hay unos versículos donde Dios nos ayuda. Nehemías nombra diferentes personas para proteger la ciudad. Estaba pensando que de la misma manera tenemos que nombrar esas cosas en nuestra vida para proteger nuestra decisión o nuestro compromiso. Miren lo que hace en el versículo 1. Dice, cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. Tienen 3, los porteros, cantores y levitas. ¿Cómo nombramos esas cosas en nuestra vida? Para que nuestra vida importe y haga una diferencia. La primera cosa fue los cantores. ¿Por qué nombró cantores? Normalmente no pensamos en cantores en una ciudad. Recuerden que esta no es como cualquier otra ciudad en el mundo antiguo. Es un templo con una ciudad. Nehemías sabía que la adoración tenía que ser la prioridad. De hecho, glorificaba a Dios. En otras palabras, tenemos que glorificar a Dios. Si queremos comprometer nuestra vida a algo, la adoración de Dios, glorificar a Dios, tiene que ser la prioridad. La gratitud, la comunidad. Lo escribí así en mi diario. Mantén a Dios en el centro para que no te levantes de la silla, porque esa es la tentación, ¿no es así? Muchas personas dicen, me gustaría hacer esto.
Me gustaría ser un cantante. Me gustaría tener un buen matrimonio. Me gustaría ser un buen padre. Me gustaría graduarme de la universidad. Muchas personas eligen una silla, pero se levantan de la silla. No se mantienen comprometidos. No entregan su vida. ¿Qué fue lo que Pavarotti y Linda dijeron? Fue a través del tiempo. Pavarotti no eligió una silla y de inmediato se volvió un cantante famoso. Linda tampoco eligió sentarse en la silla de un autobús y el próximo día se convirtió en una influencia para esas personas. Fue a través de un periodo de tiempo. Los días buenos y los malos, los días difíciles y los días desafiantes. Él eligió cantores, pero también eligió levitas. Los levitas asistían a los sacerdotes, eran maestros. La forma que lo puso en su programa es: necesitamos obtener orientación. Si vamos a elegir una silla, necesitamos tener una pasión para aprender, un deseo para crecer, leer y hacer preguntas, conseguir todo el conocimiento y sabiduría que podamos, para que la presencia de Dios pueda ser vivida en nosotros. Una de las cosas que siempre me ha gustado es el básquetbol, pero no empecé a jugar hasta que estaba en el 6º grado. Es tarde para empezar. Ni siquiera había tocado un balón de básquetbol hasta el 6º grado. Mi papá había jugado béisbol, así que eso es lo que nos enseñó. Eso es lo que siempre jugábamos. Cuando empecé a jugar, me encantó. Jugaba todo el tiempo, leí libros sobre eso. No había muchos campamentos en esos días, pero fui a los campamentos que pude. Como consecuencia de elegir esa silla y entregarme a eso, soy asombrado por las puertas que se abrieron por rebotar un balón sobre el suelo. Estoy asombrado hoy en día por mis compañeros de equipo y entrenadores que continúan llamándome para darme una oportunidad de aprender de ellos y también para darles ánimo. Jugar básquetbol me dio la oportunidad de viajar por el mundo y vivir mi fe mientras hacía eso. Así que tenemos que hacer la adoración una prioridad, tenemos que elegir, crecer y aprender. También nombró porteros u observadores. En el versículo 3 nos dice lo que les pidió que hagan. Esto es lo que Nehemías dijo. Les dije: no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día, y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia, cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. ¿Qué decía Nehemías? La mayoría de las ciudades abren sus puertas al amanecer y las cierran al anochecer. Nosotros no haremos eso. La razón que no haremos eso es porque tenemos muchos enemigos. Hemos estado tratando de construir esta muralla por 52 días y cada hora de cada día hemos sido atacados, tratando de hacer que paremos de construir la muralla. No hay ninguna razón para pensar que ahora que está construida, que van a parar de atacar. Así como ellos tenían enemigos, adivinen que ustedes tienen enemigos. Tu enemigo tiene una cosa en la mente. Él quiere que te levantes de la silla que has elegido, que te alejes de tu compromiso, porque él sabe, vamos a aprender un momento, que Dios es fiel, y si te mantienes en la silla serás exitoso en tu llamado. La única esperanza que Él tiene para que fracases es si te levantas de la silla. Quiere causar que nosotros, a través de un ataque, que nos levantemos. Sucede, ¿no es así? Los ataques aburren. El enemigo es abrumador. Ayer me reuní con un pastor. Él ha estado en su iglesia por más de 2 décadas. Es un buen hombre, no es malo. Eligió una silla, entregó su vida, hizo un increíble sacrificio por la silla que eligió. Pero un día se levantó. Un día salió de la silla, tomó una decisión que resultó en una falla moral. Cuando miras a alguien al otro lado de la mesa y ves lágrimas en sus ojos, no es difícil si lo miras como si fuera una mala persona. Cuando miras al otro lado de la mesa y ves las lágrimas en sus ojos y conoces el dolor que él y su familia está experimentando, que son igual a ti y a mí, solo se levantó de la silla. Por eso lo reto todas las semanas.
tenemos que cuidar las puertas. Tenemos que estar vigilando. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir. Por eso tenemos cantantes, adoración. Por eso tenemos cantantes, porque mantienen nuestro corazón enfocado en Dios. Es protección para nosotros. Es la razón que aprendemos, es la razón que tenemos a los levitas y estamos apasionados sobre aprender y crecer. ¿Qué es la muralla? La muralla es la iglesia. En otras palabras, nosotros adoramos a Dios, lo alabamos, lo mantenemos la prioridad de nuestro corazón, aprendemos y crecemos el uno del otro. Pero también tenemos la responsabilidad de cuidarnos, protegernos el uno al otro. Nos animamos, nos inspiramos, pero también nos retamos. Esa es la razón que me escuchan decir, tienes que involucrarte. Puedes venir y sentarte, pero solo estás viendo algo. Si te involucras en un ministerio o un grupo pequeño, ahora estás viviendo con alguien. Una de las cosas buenas sobre vivir con alguien es que te cuida. Puede ver el ataque del enemigo que a veces tú no puedes ver. Puede advertirte sobre cosas que pueden destruir tu matrimonio o la relación con tus hijos, tu estabilidad financiera o tus esperanzas. Por eso es bien importante. La iglesia no es algo para tachar de una lista de cosas que haces cada semana o una vez al mes. Hay una manera de comprometerte a una silla para que algún día veas lo que ese compromiso ha traído en tu vida. Les daré las últimas dos. ¿Qué más hizo Nehemías? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que dar generosamente. Sé que algunos de ustedes dicen, Troy, ¿puedes pasar una semana sin mencionar dar? Seré honesto con ustedes. No quería hacerlo. No hablar sobre dar, pero leí el capítulo 7. Miren lo que dice. Nehemías 7:70. Algunos de los jefes de familia dieron ofrendas. ¿Para qué fueron las ofrendas? Para la obra, para construir la ciudad, la muralla. El gobernador entregó a la tesorería 1,000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20,000 monedas de oro y unos 1,300 kilos de plata para la obra. El resto del pueblo entregó. Eso incluye a todos nosotros, a todos. El resto del pueblo entregó 20,000 monedas de oro, alrededor de 1,200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. ¿Por qué es importante que vivamos vidas generosas? La generosidad cuida nuestro corazón del materialismo, porque el deseo de tener a veces puede causar que nos levantemos de la silla. La generosidad cuida nuestro corazón de ese materialismo, pero también construye la iglesia. Hemos hablado sobre reconstruir el terreno que queremos conseguir para la próxima generación y también para la nuestra. Por si acaso, solo para que lo sepan, tenemos esta semana y la próxima. Si recaudamos los 350, nos han dicho que nos darán los 350 para poder comprar ese terreno, cual fuera un milagro, porque eso nunca ha sucedido en la vida de esta iglesia. Y nos falta 135 entre este fin de semana y el próximo. Dar al Temple Centurion mucho más de lo normal. Si lo hacemos, tendremos los 350 y nos darán los otros 350. Así que estamos bien cerca para cumplirlo. Solo los animo a orar sobre lo que Dios quiere que hagas. Construye la iglesia, pero no solo la construye, ayuda a los demás. Todas las semanas recibimos cartas, personas en el lobby se acercan a diferentes personas y hablan sobre cómo la iglesia estuvo ahí en los momentos más difíciles de su vida. La iglesia los ayudó, la iglesia se acercó a ellos, hizo una diferencia. Ese es el trabajo del ministerio. Ya sea Mission Saturday, cuando vamos a todas las diferentes áreas del ministerio para ayudar, ya sea los generadores en Puerto Rico, o si es Cuba, el campamento de niños o el campamento de estudiantes. Somos nosotros asociándonos el uno con el otro para que podamos dar nuestras vidas a algo donde la presencia de Dios puede ser experimentada a través de nosotros. Dar generosamente. Y después, haz crecer tu fe. En otras palabras, la tentación siempre será de rendirte. Lo más difícil en el mundo es perseverar.
Lo notarán si hablan con alguien que ha sido exitoso, siempre mencionan la perseverancia como una de las claves. Todo buen matrimonio, les cuento, ha perseverado. Toda persona buena en negocios ha perseverado. Toda persona que expresa la presencia de Dios a través de ellos está perseverando. Nos lo dice en el capítulo 7, se lo mostraré, por si no tienen su Biblia abierta. Miren toda esta genealogía. Básicamente, desde el versículo 7 hasta el 60, solo menciona nombres. Pero nos habla porque si van a Esdras, originalmente Esdras y Nehemías era un libro. En Esdras construye el templo, en Nehemías construyen la muralla. En Esdras capítulo 2, todos los mismos nombres son mencionados. ¿Por qué tiene Esdras 2 y Nehemías 7 los mismos nombres? Creo que es porque si van a Esdras 2, ver todos estos nombres nos recuerda que a Dios le importa el individuo. No solo el pueblo, el individuo. Él sabe la silla en la que estás sentado, la situación en la que estás y la lucha que estás enfrentando. Él sabe tu nombre, eso dice el Nuevo Testamento. En Esdras 2, construyen el templo. En medio del escombro, el templo no ha sido construido, la muralla no ha sido construida, solo construyen un altar y sacrifican. Se comprometen, confían en la promesa de Dios que Él reunirá el pueblo de nuevo y que restaurará o reconstruirá el templo. Ahora, cuando llegamos a Nehemías 7, las mismas personas están reunidas, pero la muralla ha sido construida y el templo ha sido construido. Creo que es la manera que Dios dice, ¿saben qué? Termino lo que empiezo, completo lo que comienzo. Es Dios recordándonos que la tentación de levantarte de la silla, de salir de tu compromiso, es creer que nunca va a suceder. Creer que es imposible. Lo que Dios nos recuerda en el capítulo 7 es que Dios cumple lo que empieza. Es fiel. Puede que tome un tiempo, pero Él hará lo que dijo que haría si nosotros nos quedamos en la silla. No tienes que ser Pavarotti, tal vez un conductor de autobús, la Ruta 47. Puede ser un maestro escolar, puede ser un entrenador, puede ser un experto en césped. No sé lo que es, pero sé que la presencia de Dios viviendo a través de ti como creyente puede cambiar el mundo. Quiero contarles una última historia sobre un hombre llamado David Wilkerson. Él abrió una iglesia en Nueva York. Si alguna vez han ido a Nueva York y han ido a Times Square, él abrió Times Square Church. Está en Times Square. Cada vez que veo eso, soy asombrado y me pregunto, ¿cómo pudieron conseguir una instalación en Times Square, en la ciudad de Nueva York? La propiedad es una de las más caras en el mundo. ¿Cómo sucedió esto? Les contaré la historia. Este es un artículo que la iglesia escribió, porque él ya falleció. En 1986, mientras caminaba por la avenida 42, en la calle 42, a la medianoche, el corazón del pastor David Wilkerson se rompió por lo que vio. En esa época, Times Square estaba poblada por prostitutas y chulos, niños que habían huido de casa, adictos y estafadores, junto con shows en vivo y cines con películas pornográficas. El pastor David clamó para que Dios haga algo, cualquier cosa para ayudar a los físicamente desamparados y las personas espiritualmente muertas que vio. Recordando esa noche que cambió su vida, el pastor David dice, aquí lo citan, dice, vi niños de 9, 10 y de 11 años drogados en cocaína. Caminé por la calle 42 y estaba vendiendo cocaína. Len Bias, él jugaba para Maryland, fue reclutado por los Celtics, pero murió. Lo menciona. Len Bias, el famoso basquetbolista, quien recién había fallecido de una sobredosis de cocaína. El traficante estaba al costado de la calle gritando, tengo la cosa que mató a Len. Lloré y oré. Dios, tienes que levantar un testimonio en este lugar infernal. Y después dice algo interesante. La respuesta no fue lo que quería escuchar. Esto es lo que dice, que Dios le respondió. Tú conoces la ciudad. Has estado aquí. Tú hazlo. ¿Qué estaba Dios diciendo?
elige una silla. Da tu vida a algo. Pero, ¿quién soy yo? ¿Puede imaginarse cómo se sintió al ver todo eso? ¿Qué puedo hacer yo sobre eso? Es una de las ciudades más grandes del mundo. Hay personas por todos lados. Agencias del gobierno han tratado de hacer algo sobre lo que sucede en la ciudad. ¿Dónde empiezo? Fuera bien fácil, ¿no es así? No puedo sentarme en esa silla. Es para alguien mejor que yo. Alguien que sabe más, alguien que ha experimentado más, tal vez alguien famoso, porque podrán recaudar los fondos. Abrir una iglesia en Nueva York va a costar mucho. Aún así, en 1987 abrió la iglesia. Repito, me sorprendió porque el teatro donde tienen iglesia es de ellos ahora. Times Square solía ser un teatro. Hubo muchas obras famosas ahí, así que no era un teatro en ruinas. Quiero leerles cómo eso sucedió. Esto es lo que él dijo, son sus palabras. Dice, la presencia de Dios ha estado conmigo a pesar de mí. Cuando abrimos Times Square Church en Nueva York hace 10 años, esa fue la época en la que escribió esto, la presencia de Cristo emanaba de nosotros en todo lo que hacíamos. Recuerdo haber entrado en la oficina de un productor famoso de Broadway buscando un teatro para usar como iglesia. La secretaria y el equipo del hombre se burlaron de mí. Sus palabras y actitudes me aseguraron que yo, un pobre ministro, no pudiera conseguir una cita. De hecho, hasta pensé que me votarían. Cuando el productor salió de su oficina y me vio, me invitó a entrar. Durante las próximas semanas, el productor y yo llegamos a conocernos. A veces me miraba desde su mesa y decía, no sé por qué paso tanto tiempo contigo. Mi horario está lleno. Pero cuando entraba en su oficina, su secretaria me hacía pasar antes que el resto de los visitantes diciendo, adelante, reverendo, lo está esperando. Eventualmente, este hombre nos vendió su teatro principal para que lo usemos como Times Square Church. Aun cuando estaba firmando los documentos de venta, él decía, no sé por qué estoy haciendo esto. Fue la presencia de Dios que lo conmovió a vendernos ese edificio. Un par de años después del trato, él y sus abogados nos rogaban para comprarlo de vuelta. También vi a Dios cambiar los corazones de otras personas. El dueño del edificio al costado se negó a vendérnoslo. Durante el tiempo se convirtió en un amigo mío. Eventualmente nos vendió el edificio. Durante todo el tiempo me decía, alguien ahí arriba está trabajando por ti. Ese es el poder de la presencia de Dios. Todos los cristianos pueden dar testimonio de la misma manera. La presencia de Dios en mí ha hecho grandes cosas. Eso es con lo que hemos sido retados. Elegir una silla. Elige algo a que entregar tu vida y permite que la presencia de Dios que ahora vive en ti, que los judíos experimentaron en Jerusalén en la época del templo, cambie el mundo. Estaba pensando, nosotros hemos experimentado esas historias aquí en Potential. Este edificio de aquí lo empezaron a construir cuando recién llegué. La ciudad no quería que lo construyan, hubo varias reuniones, tensión y cosas detrás del escenario, conversaciones y reuniones. Eventualmente nos permitieron construir lo que queríamos construir. El estacionamiento del sur, de hecho, la Iglesia Católica nos la vendió. La señora que era dueña de los Cincinnati Reds era dueña de esa propiedad. Y después de venderla, querían recuperarla porque era una propiedad en la esquina. La ciudad ha tratado de comprarla por el parque que están construyendo por ahí. Hemos tenido 2 campus, uno en Hallandale y otro en Pensacola. Las personas que estaban en esa iglesia votaron dárnoslo. No lo vendieron, nos lo dieron. Cuando lo piensan es increíble. Se lo dieron en esa época a un pastor joven con tatuajes en una iglesia con varias luces que parpadean en vez de una de las iglesias grandes. A Dios le encanta lucirse en las vidas de las personas. Si solo nos sentamos en la silla.
Recuerdo el día que Dios tocó mi corazón para el ministerio en vez de ser entrenador de básquetbol. Recuerdo ir a casa y tener la conversación con Stephanie. Vivíamos en un departamento y había una encimera. Recuerdo estar parado ahí y ninguno de los dos sabía lo que eso significaba. ¿Qué significa el ministerio? No lo sabíamos. No conocíamos a nadie del ministerio en nuestra familia o de manera personal. Solo sabía que teníamos que elegir. No podíamos estar sentados en medio. No podía ser ambos. No podía ser entrenador y rendirme a esto. Entonces elegimos. Eso fue hace 25 o 30 años. Esto es lo que me sorprende sobre eso. Que Dios use a alguien tímido cuando era joven, de un pequeño pueblo en Arkansas, donde todos lucen igual, actúan igual. Que Dios me use en un lugar tan diverso como el sur de Florida, en un lugar tan lujoso como el sur de Florida. Que yo pueda estar en la farmacia y alguien se me acerque para orar, en el gimnasio o en un centro comercial. Personas sin hogar se me han acercado, a atletas profesionales, actores, y siempre hacen la misma cosa. Se acercan y dicen, ¿puedo hablar contigo? Puedo estar en un centro comercial o un estacionamiento y después se van. Normalmente no dicen más de 2 frases antes de empezar a llorar, porque el dolor está así de cerca a la superficie. De todas las personas que Dios puede elegir para ministrar a ellos, que me permita a mí esa oportunidad. Dios quiere mostrar su presencia a través de ti, pero tienes que elegir una silla. Estaba pensando esta semana porque me gusta una mente pegajosa. Me gusta hacer las cosas de manera que Dios puede usar para recordarnos el compromiso que hicimos. Pensé que este fin de semana les daría la oportunidad para hacer esa cosa, para que físicamente elijan una silla. Salimos y alquilamos unas sillas. Les voy a pedir a los ungieres a venir. Ellos van a poner las sillas. En un momento haremos 3 cosas al mismo tiempo. Vamos a adorar. El equipo de alabanza saldrá. Vamos a adorar. Vamos a dar. Pueden ver los altares hechos de ladrillos. Así como ellos hicieron en Esdras 2, vamos a invitarlos a traer su ofrenda y ponerla en uno de los altares, porque es un compromiso, es un sacrificio. Y después los invito a hacer algo, no sé, un poco loco. Quiero que elijan una silla. Hay varias aquí. Quiero que elijan una. Yo no sé lo que esa silla representa, pero tú sí. Tú sabes de qué has estado huyendo. Sabes a lo que te has comprometido un poco, pero no completamente. Sabes de qué te sigues alejando. Sabes lo que temes. Quiero retarte a ir más allá de eso. ¿A qué vas a entregar tu vida? ¿A qué te vas a comprometer? Los voy a invitar a poner sus ofrendas en el altar y después a sentarse por un momento y decir una oración. Dile a Dios, Dios, elijo. ¿Sabes lo que la silla representa? Dios, elijo esta silla. Estoy cansado de huir. Estoy cansado de hacer excusas. Estoy cansado de siempre estar buscando una mejor silla. Voy a entregar mi vida a esto. Pido que tu presencia en mí como cristiano se exprese. Quiero verte hacer cosas grandes en mi vida. Ya sea bueno, fácil o difícil, voy a quedarme en la silla. Es una pequeña oración solo entre tú y Dios. Y después levántate, regresa a tu asiento y continúa adorando. No pido que te quedes sentado en la silla. Sé que es una locura. Pero también sé que puede ser algo que Dios puede mantener en tu mente cuando eres tentado a levantarte de la silla y ceder a los ataques del enemigo. Inclinen sus rostros. Quiero invitar a los que dan en línea a llenar un sobre para que participen. Haremos 3 cosas. Adoraremos. Vamos a entregar nuestra ofrenda en el altar. Eso representa el sacrificio.
dar de nuestro tiempo, energía y especialmente de nuestras finanzas. Eso siempre es un sacrificio. Y después vamos a elegir una silla. Representa nuestro compromiso a lo que sea que Dios te ha llamado. Dios, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a elegir una silla, a hacer un compromiso y entregar nuestra vida a eso. Que el enemigo sea vencido y que tú seas glorificado. Y que tu presencia sea experimentada en las vidas de las personas. Ya sea que elegimos ser un conductor de autobús, un esposo, un hijo o un maestro. Dios, solo ayúdanos. En el nombre de Jesús, pónganse de pie, den, adoren y respondan.